Vamos a desarrollar la unidad número 3, muestreo y tratamiento preliminar de la muestra. Son objetivos de esta unidad definir muestreo, unidad de muestreo, muestra bruta, muestra de laboratorio, muestra aleatoria, analizar las características de la muestra bruta, diferenciar los métodos de muestreo según el tipo de muestra, clasificar el tipo de análisis según el tamaño de la muestra, diferenciar los tipos de componentes de una muestra, identificar las incertidumbres asociadas al muestreo. En la mayoría de los casos, un análisis químico se realiza solo con una pequeña fracción del material cuya composición es de interés. Acá tenemos un ejemplo, una pileta de fangos activados que sirve para el tratamiento de aguas residuales y normalmente se trabaja con porciones pequeñas del material, en este caso aguas residuales tratadas, y vemos acá un tubo de decantación o tubo de IMOF para ver la cantidad de lodos que se pueden depositar después de un tratamiento anaeróbico. Recolectar una muestra es entonces uno de los aspectos más importantes dentro del análisis químico, siempre y cuando esta muestra sea representativa del resto del material con el cual se está trabajando. La terminología básica que vamos a manejar en esta unidad son las que se van a citar a continuación. Muestreo. El muestreo es un proceso mediante el cual se toma una fracción representativa del material cuya composición es de interés. La unidad de muestreo, que también recibe el nombre de incremento de muestreo, es el elemento seleccionado para el análisis. La muestra bruta es el conjunto de unidades de muestreo o de incrementos de muestreo. La muestra de laboratorio es el material resultante de la reducción de tamaño y la homogeneización de la muestra bruta. La muestra de análisis es la porción de la muestra de laboratorio con la cual se realizan los análisis químicos. Y le llamamos muestra aleatoria al material que se obtiene de la selección aleatoria de las unidades de muestreo. La selección aleatoria no es igual que la selección al azar. Pasos para obtener una muestra de laboratorio. En primer lugar, hay que identificar la población. Se refiere al conjunto total del material del cual se necesita obtener las informaciones analíticas. Segundo, recolectar la muestra bruta. Esto se refiere a la selección de los incrementos de muestreo que hacen a la muestra bruta, o llamada también muestra compuesta. Y por último, reducir la muestra bruta a una muestra de laboratorio. Muestras reales. Las muestras reales tienen, además del analito, o sea, tenemos que considerar que tienen, además del analito, una matriz. Y esa matriz puede ocasionar interferencias en el momento en que uno quiere realizar las determinaciones del analito. Y hay que tener en cuenta, por tanto, las interferencias de matriz que pueden presentarse en los análisis químicos. Obtención de muestras representativas. Bueno, las muestras pueden ser sólidas, líquidas, gaseosas o pueden ser gases en líquidos también. Y el tipo de muestras va a determinar la manera en que se van a realizar las selecciones de los incrementos de muestreo. Por ejemplo, las muestras sólidas pueden presentarse de varias maneras. En primer lugar, podemos tener materiales homogéneos. Si el material es homogéneo, basta con una muestra aleatoria simple. Cuando los materiales que tenemos que muestrear son heterogéneos, debemos considerar el tamaño de partícula y también la heterogeneidad. Cuanto mayor sea el tamaño de las partículas y también la heterogeneidad, también vamos a necesitar un mayor tamaño de la muestra bruta.
Cuando tenemos metales y aleaciones, es necesario estos materiales sean cortados, molidos o perforados. Y esto se debe hacer en varios puntos del metal, no solamente en la parte superficial, sino también en la parte interna y en varios eh, lugares seleccionados de manera aleatoria. Para muestras líquidas podemos encontrarnos con que estos líquidos son homogéneos. Si son homogéneos, se puede trabajar con una muestra aleatoria simple. Pero para líquidos heterogéneos de pequeño volumen es conveniente agitar perfectamente el líquido y luego proceder inmediatamente a tomar una muestra, porque muchas partículas pueden sedimentar y eso puede dar origen a sesgos en el muestreo. Cuando los líquidos que tenemos que muestrear tenemos grandes volúmenes, normalmente se recomienda un dispositivo especialmente diseñado para tomar muestras que recibe el nombre de ladrón de muestras. Y esto se aplica cuando estos grandes volúmenes de líquidos se encuentran en estado estacionario. Sin embargo, si estos volúmenes de líquidos están circulando por tuberías, el muestreo es conveniente realizarlo después de un bombeo, donde se logra una mezcla enérgica de todas las partes del líquido y eso puede llegar puede garantizar la selección adecuada de la muestra. Para muestras gaseosas, normalmente estas deben ser atrapadas dentro de líquidos. Muchos utilizan el mercurio, aunque es un metal muy poco amigable con el medio ambiente. Otros, en otras ocasiones, pueden simplemente utilizarse bolsas donde se confinan las masas gaseosas para su posterior análisis. Es importante tener en cuenta la presión y el volumen cuando estamos trabajando con muestras gaseosas. Si debemos muestrear líquidos que tienen gases, normalmente esto se hace como una muestra líquida y se tiene en cuenta la heterogeneidad que proporcionan las burbujas del gas en el líquido. Es normal clasificar a los métodos analíticos considerando si la información que va a proporcionar es cualitativa o cuantitativa, pero también se puede hacer esta clasificación considerando el tamaño que asume la muestra. Según el tamaño de muestra, ¿verdad? Podemos tener un macroanálisis cuando la muestra es mayor que 0,1 gramo. Estamos hablando de semi-microanálisis si el tamaño de muestra varía entre 0,01 a 0,01 gramos. El microanálisis se aplica este nombre cuando tenemos muestras que van desde 0,0001 gramos a 0,01 gramos, es decir, a 1 por 10 a la menos 4 hasta 1 por 10 a la menos 2 gramos. Y el ultramicroanálisis para muestras que son inferiores a 1 por 10 a la menos 4 gramos respectivamente. También es importante que consideremos la cantidad del analito que tiene la muestra. Y esa cantidad de analito hace que el tipo de componente, que es el analito que vamos a determinar, reciba nombres diferentes. Si la cantidad de analito que tenemos fluctúa entre el 1 y el 100%, tenemos un componente principal. El analito es el componente principal. El componente se dice que es menor cuando tenemos desde 100 partes por millón hasta el 1% de analito en la muestra. Cuando tenemos una parte por billón a 100 partes por millón, tenemos un componente traza y hablamos de un componente ultra traza cuando la cantidad de analito es inferior a una parte por billón. Finalmente podemos mencionar algunos aspectos que están relacionados con la preparación de una muestra de laboratorio. Recordemos que la muestra de laboratorio es justamente la muestra bruta que fue
procesada, fue homogeneizada, fue reducida en tamaño y de esta muestra bruta sale la muestra de laboratorio, de la cual sale finalmente la muestra de análisis. Considerar que la cantidad debe ser adecuada para realizar todas las determinaciones que están contempladas en el análisis. También es importante mencionar de nuevo que la muestra debe ser homogénea y representativa del total del material del cual se desea conocer alguna información. El manejo de la muestra debe ser cuidadoso. Esto es para evitar contaminaciones o cambios en la composición química que puede, por supuesto, alterar los resultados que nosotros deseamos. También acá es importante mencionar que estas muestras deben ser protegidas de la luz solar, de las influencias que podrían ejercer algunos factores ambientales como el viento, las temperaturas altas. Por supuesto, mencionamos de vuelta la luz solar directa, la humedad del ambiente, todos esos detalles debemos cuidar cuando manejamos la muestra. La muestra se debe moler, tamizar y mezclar homogéneamente. Todos los elementos que se emplean evidentemente deben tener una limpieza bien realizada. Las muestras húmedas. Es importante determinar la humedad antes de realizar cualquier modificación de estas muestras húmedas. Es importante también detectar contaminantes posibles que podrían estar presentes en la muestra, porque estos contaminantes pueden alterar o interferir en los análisis que van a ser realizados. Normalmente es recomendable que la muestra de laboratorio se divida en dos partes. Una es la que se va a utilizar para el análisis y la otra sirve de contramuestra, es decir, como un almacenamiento de muestras se realiza para una eventual réplica o cuando hay alguna discrepancia en los valores encontrados. También esta muestra debe ser guardada de manera hermética, sobre todo después de la molienda, ya que esta molienda aumenta la superficie que puede absorber cualquier partícula de la atmósfera donde están colocadas las muestras, y por eso es importante utilizar frascos herméticamente, o sea, que se puedan cerrar herméticamente. Para muestras líquidas y semilíquidas también hay que conservar en frascos tapados y se debe realizarse una mezcla bien hecha antes del análisis. Refrigerar las muestras para evitar cambios de composición. Es importante tener siempre a mano los protocolos de muestreo para cada tipo de material. No es igual hacer el muestreo de un alimento que puede alterarse con la temperatura de otro que tiene mayor tolerancia a las variaciones de los factores ambientales. Por ejemplo, no es igual hacer un muestreo de leche que hacer un muestreo de papas. Porque la leche necesita una refrigeración urgente. Tampoco es igual trabajar con una muestra pulverizada que con un material compacto como un metal. Todos esos detalles uno debe considerar cuando está seleccionando el plan de muestreo. Vemos algunos accesorios que se pueden emplear en los procesos de muestreo. Muchas gracias.